y muchas gracias a los organizadores por la invitación. Estoy seguro que los estudiantes están agradecidos de un programa tan diverso y tan plural. Bueno, la ponencia que les voy a presentar parte de mi tesis de licenciatura, que se centró en los acuerdos de Bucareli y en la política exterior de Álvaro Obregón. Y bueno, tengo que decir que se apoyó en este trabajo de Lorenzo Meyer, que fue el primer trabajo que se publicó, que fue el primer trabajo que publicó Lorenzo, y bueno, que es una investigación pues, exquisita sobre el conflicto petrolero entre México y los Estados Unidos. Bueno, voy a compartir pantalla porque les tengo una presentación. El título de la ponencia es La política exterior del Estado y la leyenda negra de los acuerdos de Bucareli. Sin lugar a dudas, uno de los episodios más destacados en la historia diplomática de nuestro país es el de los acuerdos de Bucareli. La razón de su relevancia no solo se debe a que las reuniones que les dieron paso fueron el punto culminante de uno de los pasajes más álgidos en la relación bilateral entre México y los Estados Unidos. Su notoriedad también se funda en una leyenda negra, la cual sostiene que representaron uno de los eventos más lamentables de la política exterior nacional. La causa de este contraste se encuentra en la duración del conflicto petrolero entre nuestro país y el poderoso vecino del norte, y sobre todo, en las distintas facciones revolucionarias que en él participaron. Los antecedentes de esta disputa se remontan al siglo XIX y están vinculados con un hombre muy singular, Adolfo Preston John Autry, quien fue uno de los pioneros en la explotación de petróleo de nuestro país. Descendiente de los primeros colonos de Alabama y graduado como médico cirujano por la Universidad de Nashville, Autry se estableció en Papantla en 1856 a los 21 años de edad. Durante la intervención francesa y el reinado de Maximiliano, sirvió con frecuencia tanto en el Hospital de las Fuerzas Imperiales como en el de las Republicanas. Además, cuando la epidemia de fiebre amarilla azotó Papantla, organizó y atendió sanatorios junto con el doctor Alfredo Higareda, lo que les valió ser declarados bienhechores de la humanidad por el gobierno de Veracruz. A la par de su actividad profesional, el joven Autry fundó una botica, cuyas fórmulas medicinales las fabricaba él mismo y distribuía a lobo de mula por la sinuosa región totonaca. Fue en estas travesías serranas en las que en 1868 se encontró con el Cuguas, un conjunto de 5 manantiales petroleros, uno de los cuales, revestido de piedra, le confirmó que el aceite negro que brotaba de las entrañas de la tierra era aprovechado ya en el México antiguo. 12 años más tarde, tras el fracaso de una compañía formada con capital de gente rica de la Ciudad de México, Autry fundó su propia empresa petrolera, La Constancia, a través de la cual denunció los manantiales para su explotación y durante los siguientes 4 años extrajo petróleo y lo refinó para producir, con unos alambiques artesanales, unos 400 galones de queroseno, que distribuía en su localidad. Sus esfuerzos fueron reconocidos en la primera exposición industrial de Querétaro de 1882, en la que se le otorgó el primer premio en la categoría de aceites y resinas. Es posible que el éxito de Autry, aunado a la fiebre petrolera en los Estados Unidos, llamara la atención del gobierno mexicano, ya que 2 años más tarde entró en vigor el Código de Minas de 1884, el cual le dio al titular de los terrenos la propiedad de los yacimientos del subsuelo. En aquel entonces se desconocía la riqueza petrolera del país, por lo que el propósito del gobierno fue el de atraer inversión extranjera directa a través de la nueva normatividad. Paradójicamente, la nueva legislación acabó con la aventura petroquímica de Autry, ya que al no ser el titular de los terrenos en los que se encontraba el Cuguas, perdió el derecho a explotar los manantiales. El Código de Minas fue sustituido por la Ley Minera de 1892, y a pesar de que para la primera década del siglo XX el petróleo y el gas natural habían adquirido importancia como combustibles a nivel mundial, el espíritu de la normatividad se ratificó en 1909. El objetivo del gobierno porfirista se cumplió, ya que hacia los últimos años del régimen varias empresas extranjeras, principalmente estadounidenses, se establecieron en el país con el propósito de explotar los yacimientos petroleros. La creciente actividad de las compañías llamó la atención de los revolucionarios, quienes desde el principio de la lucha armada se propusieron que el Estado mexicano recibiera mayores beneficios de la extracción de los recursos del subsuelo. La primera acción en este sentido fue ejecutada por Francisco I. Madero, quien en 1912 decretó un impuesto especial de 20 centavos por tonelada extraída. Sin embargo, para ese momento, la explotación de petróleo en nuestro país era ya un tema estratégico para el gobierno de los Estados Unidos, por lo que las compañías no solo detuvieron sus actividades y promovieron amparos, sino que recurrieron al Departamento de Estado, que envió una nota diplomática en la que señaló que el impuesto era confiscatorio e invitó al gobierno mexicano a cesar la persecución contra las empresas. 2 años más tarde, en 1914, los revolucionarios mexicanos volvieron a la carga. Primero, la Suprema Corte de Justicia resolvió que la medida impulsada por Madero fue legal, por lo que las compañías tuvieron que pagar el impuesto, aún bajo protesta.
Después, a finales del mismo año, don Venustiano Carranza, en su carácter de primer jefe de la Revolución Mexicana, hizo públicas las adiciones al Plan de Guadalupe, en las que se estableció la necesidad de revisar las leyes petroleras como una de las metas del constitucionalismo. Las alarmas de los petroleros se encendieron y es posible afirmar que la mítica invasión mexicana a Columbus fue solo un instrumento que brindó al gobierno de Washington el cauce belli que justificó la entrada de sus tropas a México, ya que las negociaciones para la salida de la llamada expedición punitiva no giraron en torno a la captura y entrega de Francisco Villa, sino a que en la nueva Constitución mexicana se respetaran los derechos adquiridos por los ciudadanos extranjeros. Para fortuna del gobierno de México, a principios de 1917, era ya inminente la participación de los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, por lo que en enero de ese año las tropas estadounidenses iniciaron su salida del país y el Congreso Constituyente pudo finalizar sus sesiones sin presión externa. Sin embargo, la salida de los expedicionarios comandados por el general Pershing no significó que las compañías petroleras perdieran respaldo militar, ya que desde 1916 se hicieron de los servicios de Manuel Peláez, cacique de la Huasteca veracruzana, que durante todo el gobierno de Carranza encabezó el llamado Estado petrolero en la zona. En estas circunstancias, y a pesar de que el gobierno mexicano no ejercía su soberanía sobre todo el territorio nacional, el presidente implementó una nueva política impositiva que gravaba tanto la producción como los derivados del petróleo. Propuso a las compañías canjear sus títulos de propiedad por concesiones gubernamentales e intentó en un par de ocasiones promulgar la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional, que justificaba el carácter retroactivo de la nueva Constitución. Como era de esperarse, estas iniciativas encontraron una fuerte resistencia tanto en las compañías petroleras como en el Departamento de Estado, por lo que la nueva legislación no fue aprobada. Al ver frustrados sus intentos, Carranza se radicalizó y en 1919 hizo público un decreto por el cual el gobierno autorizaba a terceros la explotación de las llamadas zonas federales. Con ello, los ríos, arroyos, esteros y lagos que se encontraban en los terrenos de las compañías podían ser ocupados por terceros con el propósito de extraer el preciado hidrocarburo. Las protestas no se hicieron esperar y Carranza ordenó la ocupación militar de varios campos petroleros. En respuesta, buques de guerra estadounidenses anclaron frente al puerto de Tampico, dispuestos al desembarque. En estas circunstancias y con el propósito de provocar la invasión, las compañías petroleras perpetraron el autosecuestro de William Jenkins, el cónsul de Estados Unidos en Puebla. Para fortuna del gobierno mexicano, el presidente Wilson sospechó de la intención de las compañías y frenó el desembarque de sus tropas. Tras este episodio, Carranza flexibilizó su postura y para el año siguiente concentró sus energías en el proceso de sucesión presidencial. Como es bien sabido, apoyó a Ignacio Bonillas y sometió a juicio a Álvaro Obregón en la Ciudad de México. El caudillo sonorense escapó y el 23 de abril de 1920 fue proclamado el Plan de Agua Prieta. Un mes más tarde, durante la madrugada del 21 de mayo, don Venustiano Carranza fue asesinado en San Antonio Tlaxcalantongo. El triunfo de la rebelión de Agua Prieta no significó un cambio en las intenciones de los dirigentes del país respecto a llevar a la práctica lo establecido en la Constitución de 1917. Sin embargo, sí propició que el contexto internacional se volviera aún más adverso, ya que el gobierno de Washington declaró que Adolfo de la Huerta había llegado al poder de manera inconstitucional y retiró su reconocimiento diplomático al gobierno mexicano. Al año siguiente, pocos meses después de que Álvaro Obregón asumiera la presidencia, el Departamento de Estado le presentó, como condición necesaria para reanudar las relaciones diplomáticas, un proyecto de tratado de amistad y comercio que anulaba en sus dos primeros artículos las reformas contenidas en el artículo 27 constitucional. Los estadounidenses tenían claro lo importante que era su reconocimiento para Obregón, ya que sin él, México se encontraba aislado del mundo y no podía recuperar el crédito en los mercados de capital. Además, al no reconocer su gobierno, Washington no tenía la obligación de impedir las acciones de grupos antiobregonistas que operaban en su territorio o de detener el paso de armas a México. De esta forma, que el reconocimiento estuviera condicionado a la firma del tratado propuesto por Washington, puso en una situación crítica a los dirigentes mexicanos, ya que por un lado, firmarlo significaba una derrota a la revolución misma, y por el otro, el no contar con el reconocimiento estadounidense ponía en riesgo su permanencia en el poder. En estas circunstancias, el presidente Obregón se impuso la nada fácil tarea de conseguir el reconocimiento de los Estados Unidos sin comprometer los preceptos constitucionales, es decir, sin firmar el Tratado de Amistad y Comercio. Con este fin, la estrategia a seguir fue la de hacer ver a la Casa Blanca que dicho tratado era innecesario, ya que el gobierno mexicano estaba en la mejor disposición de respetar los derechos adquiridos por las compañías petroleras. Lo que se demostraría a través de la resolución favorable a los amparos que interpusieron ante la Suprema Corte de Justicia frente a los decretos de Carranza. Los fallos del Poder Judicial señalaron que el artículo 27 no podía ser interpretado de forma retroactiva. Sin embargo,
En ello se incluyó la doctrina carrancista del acto positivo, gracias a la cual las empresas petroleras tenían que demostrar que habían iniciado sus actividades en los terrenos que deseaban amparar antes del 5 de febrero de 1917. Lo favorable de las sentencias para el gobierno mexicano fue que no declaró ilegal la retroactividad de la Constitución y además, dependiendo de lo que se entendiera por acto positivo, entre el 80 y 90% de las propiedades de las compañías petroleras podían ser afectadas por la legislación revolucionaria. A la par de estas acciones, los dirigentes mexicanos trataron de influir en el ánimo de sus homólogos estadounidenses. Esto a través de la renegociación de la deuda externa con la firma del Acuerdo de la Huerta Lamont. También entablaron contacto con las cámaras de comercio del vecino país del norte para hacerles notar los beneficios que traería consigo la reanudación de las relaciones diplomáticas. Y finalmente, se apoyaron en algunos sectores de la prensa estadounidense para iniciar una campaña a favor de la posición mexicana. Así, con el paso del tiempo, el ánimo de Washington empezó a cambiar, no solo por la presión y opinión pública nacional e internacional, sobre todo porque al gobierno estadounidense no le convenía que los dirigentes de un país latinoamericano le mostraran al mundo que podían mantenerse en el poder a pesar de no contar con su visto bueno. En estas circunstancias, para 1923, el problema central entre ambos gobiernos era el de encontrar la forma en que las negociaciones se hicieran más rápidas. La solución la dio un militar estadounidense retirado en México y amigo personal de los dos presidentes, el general James Ryan, quien propuso que el conflicto se solucionara a través de conferencias con enviados personales de los dos mandatarios. La iniciativa de Ryan fue bien vista por los dos gobiernos y Obregón designó a Ramón Ross y a Fernando González de la Roa. Por su parte, Warren Gamaliel Harding eligió a Charles Warren y a John Payne para las negociaciones que se llevaron a cabo del 14 de mayo al 15 de agosto en el domicilio marcado con el número 85 de la calle Bucareli en la Ciudad de México. La estrategia de persuasión obregonista se profundizó con la llegada de los delegados estadounidenses y de ella dieron testimonio los principales diarios nacionales. En ellos se hizo notar, en primer término, la señorial mansión que el gobierno de México puso a disposición de los representantes de Harding. Se trataba, nada más y nada menos, que la casa de don Guillermo Landa y Escandón, gobernador de la Ciudad de México durante los últimos años del Porfiriato y encargado de organizar las fiestas del centenario. En ella se alojó el capitán general señor Marqués Camilo García Polavieja y del Castillo Negrete, quien representó al gobierno de España en aquella ocasión. Hasta hace algunos años, todavía se podía apreciar algo de lo que fueron los suntuosos interiores de la residencia, gracias a que, en lo que fue el vestíbulo de la casa, se estableció una pozolería. La estrategia del gobierno empezó a rendir frutos desde el principio, ya que los delegados estadounidenses se manifestaron su agradecimiento por las atenciones recibidas y destacaron la belleza de la capital mexicana. Días después, fueron invitados a la zona arqueológica de Teotihuacán, y la sección en inglés del Excelsior destacó que Charles Warren encontró cierta similitud entre los templos chinos con el de Quetzalcóatl. Así continuó la estancia de los representantes de Harding en México, entre eventos y banquetes con la alta sociedad capitalina y excursiones a atracciones turísticas cercanas a la capital, como la que hicieron a las grutas de Cacahuamilpa, acompañados del presidente Obregón. A la par, los diarios nacionales hicieron un puntual seguimiento de los temas abordados en las conferencias. En ellos se reprodujo el discurso inaugural de Ramón Ross. Se destacó que González de la Roa le entregó a Charles Warren copias de los 5 fallos con los que la Suprema Corte de Justicia sentó jurisprudencia sobre la no retroactividad del artículo 27 constitucional. De la misma forma, se hicieron notar las propuestas de los representantes del gobierno estadounidense, así como los obstáculos que se presentaron a lo largo de las negociaciones. Finalmente, los rotativos de circulación nacional destacaron los resultados de las conferencias, la firma de las 2 comisiones mixtas de reclamaciones y, sobre todo, el hecho de que su conclusión no significó la firma del Tratado de Amistad y Comercio propuesto por el gobierno de Estados Unidos. De esta forma, el 31 de agosto de 1923 se restablecieron las relaciones diplomáticas entre México y los Estados Unidos, lo cual provocó que Inglaterra, Francia, Cuba, Bélgica reconocieran a Obregón de inmediato. Fue así como el gobierno de México consiguió sus objetivos de política exterior sin comprometer los preceptos constitucionales de 1917. Prueba de ello se encuentra en el hecho de que poco más de 2 años después, el 31 de diciembre de 1925, el Congreso aprobó la primera ley reglamentaria del artículo 27 constitucional, la cual recuperó el espíritu del constituyente. La promulgación de esta ley abrió un nuevo capítulo en el conflicto petrolero entre México y los Estados Unidos, el cual se prolongó hasta 1928, cuando se alcanzó el famoso acuerdo Calles-Morro.
A diferencia del alcanzado en Bucareli, el entendimiento entre el presidente Calles y el embajador estadounidense sí comprometió los preceptos plasmados en la Carta Magna de 1917, lo que provocó un impasse en el conflicto durante todo el Maximato. Finalmente, como es bien sabido, el ímpetu revolucionario volvió con el presidente Lázaro Cárdenas, quien el 18 de marzo de 1938 expidió el decreto que expropió los bienes de las compañías petroleras. Las reclamaciones se prolongaron hasta 1942, cuando ya con el presidente Manuel Ávila Camacho se alcanzó un arreglo con las compañías. Visto en perspectiva, los acuerdos de Bucareli fueron un episodio del conflicto petrolero entre México y los Estados Unidos, y como ya se hizo notar, no comprometieron la legislación revolucionaria, como sí lo hizo el pacto entre Calles y Morro. Entonces, ¿de dónde viene la leyenda negra y por qué se señala la política exterior de Obregón y no a la de Calles? De acuerdo con Aarón Sáenz, quien fuera secretario de Relaciones Exteriores con Adolfo de la Huerta y subsecretario de la misma dependencia con el caudillo sonorense, su origen se encuentra entre aquellos que fueron directamente perjudicados por el arribo de Obregón a la presidencia de la República, entre los que sobresale uno de los internacionalistas más destacados de nuestro país. Se trata de Isidro Fabela. A partir de 1913, Fabela se convirtió en uno de los más cercanos colaboradores de Venustiano Carranza, quien a finales de ese año lo nombró encargado de despacho de Relaciones Exteriores. Nadie mejor que él estuvo al tanto de la presión a la que fue sometido el gobierno del primer jefe de la Revolución Mexicana por los Estados Unidos en relación al conflicto petrolero. En plena Primera Guerra Mundial, Fabela viajó a Europa para reorganizar embajadas y consulados y promover el reconocimiento al gobierno de Obregón. Al terminar el conflicto, hizo lo mismo en Sudamérica y para 1920 fue enviado como embajador a Alemania. Fue allá donde se enteró del asesinato de Carranza y tras enviar una protesta al Congreso de la Unión, fue cesado de su cargo por el gobierno de Adolfo de la Huerta. Regresó a México un año más tarde y en 1923 fue elegido diputado federal por el Estado de México. Desde el Congreso criticó duramente los acuerdos de Bucareli y se autoexilió en los Estados Unidos tras el fracaso de la rebelión de la Huertista. Volvió a México hasta 1929 y para 1936 fue nombrado por el presidente Cárdenas como ministro plenipotenciario ante la Sociedad de Naciones, en donde defendió a la República Española y protestó por la invasión italiana a Etiopía. En 1955 publicó un estudio titulado La política internacional del presidente Cárdenas, antecedentes histórico-jurídicos de la expropiación petrolera, en el que sostuvo que el gobierno obregonista se comprometió, sin tener derecho para ello, a que el párrafo cuarto del artículo 27 constitucional relativo al petróleo no fuera aplicado retroactivamente. Además, puntualizó que el reconocimiento a su gobierno se obtuvo después de que los comisionados mexicanos, la Suprema Corte de Justicia y el Congreso habían aceptado las peticiones del Departamento de Estado en sus bases fundamentales. Años más tarde vieron la luz las memorias de un diplomático de la Revolución Mexicana y puntos principales de los tratados de Bucareli, texto en el que además de asignarles el nivel de tratados internacionales a los acuerdos alcanzados en 1923, señaló que debido a ellos se retardó la independencia económica de México con graves prejuicios para el país y el consiguiente beneficio de los accionistas extranjeros. Como es claro, Isidro Fabela omitió señalar que las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de 1921 y 1922 no se declaró ilegal la retroactividad de la Constitución y además se incluyó en ellos la doctrina del acto positivo, la cual representó el principal triunfo de la política impositiva de Carranza. Pero lo más importante es que no hizo notar el contexto internacional en el que se implementó la política exterior de Álvaro Obregón, ya que en aquellas circunstancias, el conseguir el reconocimiento a su gobierno sin firmar el Tratado de Amistad y Comercio que propuso el Departamento de Estado, no puede ser visto más que como un triunfo de la diplomacia mexicana frente al poderoso vecino del norte. Los señalamientos de don Isidro Fabela, como los de Adolfo de la Huerta, Vito Alessio Robles y otros destacados revolucionarios, deben ser entendidos como el producto de las profundas pasiones que provocó un conflicto armado en el que participaron diversas facciones con perspectivas igualmente heterogéneas, y en el que, necesariamente, el predominio de una postura significó el detrimento de muchas otras. De lo contrario, se perdería de vista lo más trascendente del periodo histórico que nos ocupa, que es, sin duda, el hecho de que durante 30 años las distintas facciones que comandaron los esfuerzos de la Revolución Mexicana, a pesar de las evidentes diferencias entre ellas, coincidieron en que era de vital importancia implementar los preceptos constitucionales de 1917 y, en consecuencia, implementaron una política exterior de Estado orientada a que la nación recuperara la soberanía sobre los recursos naturales del subsuelo. Así, la expropiación petrolera de 1938 y el consiguiente ejercicio de la soberanía nacional
no puede ser entendida sin la iniciativa de Francisco I. Madero, la determinación de Venustiano Carranza, la resistencia de Álvaro Obregón, la beligerancia de Plutarco Elías Calles, el arrojo de Lázaro Cárdenas y los buenos oficios de Manuel Ávila Camacho. Muchas gracias por su atención.